Recuento sobre el conflicto armado en Colombia. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. El conflicto armado en Colombia se ha caracterizado por ser uno de los más largos en el mundo, que ha dejado miles de víctimas a su paso, siendo el desplazamiento el hecho que más provoca víctimas en el 85% de los casos. La guerra en nuestro país se remonta incluso antes de nuestra independencia, como veremos en este recuento cronológico. Siglo XIX, caracterizado por las guerras civiles. Los criollos son motivados por la ideología liberal a reclamar sus derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la fraternidad, debido a los constantes abusos de poder por parte de los invasores españoles. La discriminación, la intolerancia, la vulneración repetitiva de los derechos humanos e incluso asesinatos. Esto produjo una ruptura en la relación entre Europa y América, lo que se tradujo en odio, en rencor y deseo de venganza ancestral. Revolucionarios americanos como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, entre otros, forjaron un ánimo libertario, aprendieron las artes de la guerra en academias militares europeas. Un hito muy importante fue la expedición botánica de Mutis. Esto provocó un sentimiento de orgullo e identificación del pueblo americano con la riqueza de la biodiversidad, los ecosistemas, el hábitat, la flora y la fauna, que legitimó el objetivo de la campaña, que fue la independencia. Inicio entonces contándoles los hitos más relevantes en este siglo. 1793. Antonio Nariño, en su periódico La Bagatela, publicó Los derechos del hombre y ciudadano con el fin de promover las ideas independistas. Esto lo llevó a la cárcel, al exilio de su país y confiscación de sus bienes. Ya para el año de 1810 inician las declaraciones de independencia de la Nueva Granada. En 1819 se libera la Nueva Granada con las batallas del Pantano de Vargas y el Puente de Boyacá. Surge la Gran Colombia, que es conformada por la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. En este momento el presidente es Simón Bolívar y el vicepresidente es Francisco de Paula Santander. Así, las guerras de independencia continuaron hasta el año 1824, es en ese momento que se destierra al invasor, los españoles. La independencia inicia una fractura en la relación entre Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar. El primero quería organizar el país, pero no había el suficiente dinero, ya que Simón Bolívar solicitaba tropas, armas y alimentación para la banca extranjera porque estaba comprometido con la Guerra Libertadora de Perú. Para el año 1828 hay un intento de asesinato en contra de Bolívar. Esto lleva al destierro del general Santander y además consolida la disolución de la Gran Colombia por la tardanza en las soluciones de los problemas sociales que presenta el país. En 1830 muere Antonio José de Sucre, el futuro sucesor de Simón Bolívar. Esto inicia la disputa entre bolivarianos y santanderistas. Entre 1839 y 1842 se dio la Guerra de los Supremos, o también llamada de los conventos. Es el primer conflicto interno que se produjo en Colombia. Se dio por una sanción del Congreso de suprimir los conventos menores en Pasto para ser utilizados por la administración pública del país. Los caudillos santanderistas comenzaron en todo el país pronunciamientos militares que dieron inicio a la guerra por oposición a la presidencia de José Ignacio de Márquez. Es de esa manera que inicia oficialmente el conflicto entre conservadores, quienes seguían a Simón Bolívar y sus ideologías, y los liberales, quienes seguían a Francisco de Paula Santander. En el año 1851 se retorna la guerra civil. El Partido Conservador se opuso violentamente a las reformas políticas del gobierno de José Hilario López, un liberal radical. Esta administración pretendía que la Iglesia Católica no influenciara en los neogranadinos y no tuvieran privilegios estatales. Además, proponían expulsar a los jesuitas e intentar liberar a los esclavos. Pero esto golpeaba a los hacendados y a los grandes terratenientes, que veían la situación como una amenaza a su derecho de propiedad, ya que querían una democracia de élites, es decir,
una oligarquía. A pesar de los múltiples conflictos por las inconformidades entre los partidos, se consignó en la Constitución de 1863 el nombre de Estados Unidos de Colombia. Esto fue federalista y liberal, lo que le dio autonomía a la organización de los estados de Antioquia, Tolima, Boyacá, entre otros. La Guerra de las Escuelas en 1876 fue una respuesta conservadora al régimen liberal. Esto dejó más de 9.000 muertos entre combatientes y civiles. En la Constitución de 1886 se estableció un gobierno centralista que limitó las libertades públicas, que consolidó y legitimó la presencia de la Iglesia y la religión católica en la nación, creó la banca central, unificó el régimen electoral y esto propició el desarrollo legal y administrativo de la agenda política del Ejecutivo y fortaleció las Fuerzas Armadas de la República. Esto aplacó pues los ánimos partidistas hasta 1895, donde la guerra no se hizo esperar. Es ahora el año 1899. Inicia la Guerra de los 1000 días. El país había salido de una constitución que fortalecía los departamentos a una constitución que implementaba un poder central. Esta situación causó un malestar generalizado y esto lo aprovecharon los liberales. Ellos eran dirigidos por el general Rafael Uribe Uribe, que proponía un país descentralizado, un país que reclamara la libertad de imprenta, un país que reorganizara el poder electoral y que quitaran la pena de muerte. Pero en ese entonces en el Congreso los conservadores no daban pie. Rafael Uribe Uribe era el único congresista en ese entonces. Por eso el Partido Liberal veía en la guerra la única vía directa para gobernar. Esta guerra en realidad no duró 1000 días, duró 1100 días. Dejó casi 100.000 muertos, que representan un 2.5% de la población colombiana de esa época. Se acerca el siglo XX. Un siglo lleno de violencia partidista, guerrillera, narcotraficante y organizaciones criminales. En 1902 finaliza la Guerra de los 1000 días, con 3 tratados. El primer tratado, el Tratado de Nederland, ofrecía paz con garantías, liberación de presos políticos, seguridad a los insurgentes y cese del cobro del impuesto de guerra. El Tratado de Wisconsin, aparte de los puntos anteriores, daba la posibilidad de seguir luchando en Panamá y discutieron también temas económicos. En el Tratado de Chinacota pretendían eliminar la participación de Estados Unidos en Panamá, pero esto no sucedió. Llega el año 1903 y Colombia pierde a Panamá. En resumen, hasta esta época Colombia no aprendió nada. Llegó el siglo XX, todo el siglo XIX se caracterizó por guerras civiles llenas de violencia, de conflictos armados por independencia, por imponer un modelo administrativo, por las creencias religiosas, la esclavitud, concentración de tierras, luchas bipartidistas, entre otras ideologías liberales y conservadoras, y todo esto desembocó en desestabilización económica, social y política, y por ende la pérdida de Panamá. Y surge una gran pregunta: ¿y los derechos de las víctimas en medio de esta disputa? ¿Qué? Continuando con la historia, para el año 1928 se presentó la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena. Las Fuerzas Armadas de Colombia abren fuego contra un número indeterminado de manifestantes que protestaban por las pésimas condiciones de trabajo en la United Fruit Company. Por los constantes conflictos entre los partidos conservador y liberal, entre la década de 1946 y 1958 inicia el Frente Nacional para alternar el poder entre estos dos partidos. Aún así, a pesar de esta tregua, no dejan de haber hechos históricos, como es el de 1948, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, que desencadena el Bogotazo, que fue una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, como consecuencia de este magnicidio. El presunto autor fue Juan Roa Sierra, quien fue perseguido y agredido por una multitud de personas y arrastraron su cadáver hasta la casa de Nariño. Y es así como inicia una de las décadas más violentas en Colombia, llamada la violencia.
Para el año 1950, la violencia bipartidista se mantiene, pero ahora estos partidos cuentan con grupos armados. Los conservadores tenían a los pájaros y a la policía chulavita, y los liberales tenían a la guerrilla liberal y a las autodefensas comunistas. Estas agrupaciones bandoleras se encargaron de cometer toda clase de abusos y crímenes, masacres, homicidios, despojo de tierras, violencia sexual, pérdidas materiales y económicas de múltiples familias. Estas fechorías no fueron detenidas hasta 1953, año que se dio el golpe de Estado por Gustavo Rojas Pinilla. Las guerrillas liberales aceptaron las propuestas de este gobierno, pero las autodefensas campesinas se transformaron en guerrillas revolucionarias. El surgimiento de la guerrilla tiene raíz en un problema delincuencial, la lucha de las clases populares, la resistencia a un conflicto agrario, la desigualdad política y económica del país. Todo esto se convirtió para muchos como justificación suficiente para optar por una lucha armada. Podemos darnos cuenta que la década de alternancia de poder entre conservadores y liberales no dio frutos. Sí acabó con la violencia partidista, pero nacen nuevas necesidades y nuevas guerrillas. La pobreza rural, la desigualdad en repartición de tierra son detonantes de este conflicto armado. De esta forma, entre 1958 y 1982 se pasó de una violencia bipartidista a la propagación de la guerrilla, al surgimiento de grupos paramilitares, organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluso procesos de paz que llegaron a ser inconclusos. La relación entre el narcotráfico, los grupos guerrilleros y paramilitares se volvió más fuerte, con un fin de financiación, sí, pero además intereses propios de crear fortuna. Es así que emergen varios movimientos guerrilleros. En 1962, Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 1965, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. En 1967, el Ejército Popular de Liberación, el EPL. En 1970, la conformación del Grupo Armado M-19, Movimiento 19 de Abril. En 1974, el Quintín-Lame. En 1975, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, RPT. También en esta década de los 70 aparecen las autodefensas apoyadas por el ejército. Eran civiles armados que enfrentaban los movimientos guerrilleros, es decir, tomaban la autoridad por mano propia. Es importante resaltar que estos grupos eran conformados principalmente por jóvenes de zonas rurales, que eran influenciados por ideologías comunistas como la Revolución China, la cubana, figuras como el Che Guevara, Camilo Torres. En el fondo esto demostraba el abandono del Estado a la sociedad, en especial a la población campesina, y todo esto propició un conflicto armado que produjo una violación a los derechos humanos. E inicia la cultura de la ilegalidad, donde hay dinero fácil, excesos, todas las clases sociales pueden participar. Entre 1988 y 1992 inician las masacres por los diferentes grupos armados. Esto se presentó como un castigo a la movilización social y como un rechazo al éxito político de la izquierda. El Estado persiguió brutalmente a los simpatizantes de la izquierda. Para el año 1985 se da la toma del Palacio de Justicia por el M-19, un grupo que cada vez se va volviendo más popular. Durante esta década de los 80 también surgió un grupo llamado Muerte a los Secuestradores, por privación de una hermana de los Ochoa que eran narcotraficantes. A inicio de los 90, entre 1990 y 1991, inicia la desmovilización del M-19, también entregan las armas el EPL, el PRT y el Quintín-Lame. Podemos observar que las FARC no hacen parte de este grupo. Este grupo estaba desconfiado del gobierno, ya que se produjeron asesinatos de los representantes de la Unidad Patriótica y por eso decidieron mejor tomar las tierras de los grupos desmovilizados para rearmarse y tomar el gobierno.
Sin faltar, en la década de los 90 nace el grupo denominado Los Perseguidos por Pablo Escobar. Finalizamos el siglo con narcopolítica y parapolítica. El narcotráfico financia a los paramilitares. Se institucionaliza las autodefensas y posteriormente son financiadas por los narcotraficantes. Ahora inicia una guerra contra el narcotráfico y esto deja las siguientes cifras. 15.000 personas murieron en la lucha contra el cartel de Medellín. 623 atentados terroristas se perpetuaron, dejando muertes de 402 civiles y lesiones en 1.710 más. 550 policías murieron a causa de exterminio patrocinado por el capo del cartel, que daba 2 millones por cada policía muerto. 100 bombas explotaron entre septiembre y noviembre de 1989. 85 bombas más en 1990 y 30 entre 1990 y 1993. 700 heridos y 70 fallecidos dejó el atentado al DAS. 111 personas murieron por la bomba que explotó en el avión de Avianca en 1989. Fue así que el delito se hizo un negocio rentable. Las organizaciones criminales se aliaban con guerrilleros o paramilitares para continuar su actividad económica. A su vez, el Estado hizo alianzas estratégicas con organizaciones criminales con el fin de enfrentar la criminalidad, y en especial contra Pablo Escobar. Hubieron alianzas estratégicas entre el Estado y los paramilitares para eliminar los guerrilleros, así como acuerdos entre paramilitares y narcotraficantes con el fin de proteger su actividad ilícita frente al accionar de demás actores del conflicto armado. Para el año 1993 muere Pablo Escobar y digamos que termina la guerra entre los carteles de Medellín y Cali. Pero eso solo representa pañitos de agua caliente porque inicia el periodo más cruel del conflicto armado en Colombia. Entre la década de 1996 y 2005 es la que se considera como el punto más alto del conflicto. Hay enfrentamientos entre la guerrilla, los paramilitares y las fuerzas estatales. El periodo presidencial de Ernesto Samper entre 1994 y 1998 acabó con la autoridad institucional por la presunta corrupción debido a infiltración de dinero del narcotráfico en esta campaña electoral. Para el año 1997 se intentaron diálogos de paz con las FARC en el Caguán, los cuales fueron infructuosos. Y esta guerra se reagudiza en 2002 con la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, y es donde se inicia una ofensiva entre las dos partes, dejando un gran número de víctimas y desplazados. Este periodo tan importante, las guerrillas, los paramilitares y los pequeños carteles se encargaron del negocio del narcotráfico. Por su parte, las FARC se financiaron también del secuestro. Pasaron de tener 48 frentes y 5.800 combatientes a 62 frentes y 28.000 combatientes en el año 2002. Eso representaba una presencia en 622 municipios, es decir, el 60% de la población colombiana. Claramente, los paramilitares no se quedaron atrás. A través de masacres, genocidios, desapariciones y desplazamientos forzados, entre otros, se convirtieron en organizaciones criminales que tenían relación con otros grupos al margen de la ley. Entre el año 2003 y 2006 se dio la desmovilización de los paramilitares, pero a su vez hubo un resurgimiento de los disidentes con una nueva figura, las llamadas bandas criminales o BACRIM. Estas bandas se apoderaron del negocio de la droga y se establecieron como organizaciones criminales en el territorio nacional con el fin de ejecutar diversas actividades de delincuencia transnacional. Es así como mi familia en el año 2006 entra en esta cruel guerra. Amenazan de reclutamiento a mi hermano mayor y nuestra familia se ve obligada a desplazarse desde Villarrica y Ibagué. En ese mismo año, mi hermano realiza la declaración en el ente territorial Unidad de Víctimas.
Para el año 2007, mi familia y yo fuimos incluidos en el Registro Único de Víctimas. Es así como conocimos nuestros derechos, a ser reparados por el daño causado, a ser beneficiarios de acciones que nos protejan, a la verdad, a la justicia, a poder reconstruir nuestro proyecto de vida y vivir en paz. Para el año 2008 se da 1 millón de voces contra las FARC, una manifestación de millones de personas colombianas contra este grupo armado, y la Operación Fénix, donde muere Raúl Reyes. En el año 2012, mi hermana y yo fuimos incluidas en el programa Familias en Acción y también, muy importante, inician los diálogos de paz con las FARC. Durante los años 2013, 2014, 2015, se dieron múltiples acuerdos entre el gobierno y las FARC para la reparación de víctimas y para perdones responsabilizantes de los victimarios. En el 2016 se inicia el proceso de paz y finalmente en el 2017 se firma el acuerdo de paz con las FARC en Cartagena entre Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos. Ahora inicia uno de los periodos más complejos, el posconflicto, que se trata de construir paz. Es un largo camino que requiere inversión económica y social. Es claro que este camino inicia con una tregua, un alto al fuego, pero la desmovilización y el cese de la violencia directa no garantiza la paz. Hay que tener 3 ejes importantes: la reconstrucción, la reconciliación y la resolución. A pesar del acuerdo de paz con las FARC, aún estamos sumergidos en el conflicto armado. Hay grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada que aún se aferran a estas actividades ilícitas, y esta delincuencia organizada se ha unido al fenómeno de delincuencia transnacional, lo que ha permitido que organizaciones criminales internacionales tengan intereses específicos en el país. Es de resaltar que Colombia ha sido el único país que ha aplicado medidas de justicia transicional sin estar en transición, como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Ley de Justicia y Paz. Para el año 2019 fui aceptada como beneficiaria del Fondo de Víctimas del Conflicto Armado. A pesar de los adelantos del país, la deuda del país con las víctimas es elevada y tardará muchos años en pagarse. De acuerdo con el RUP, hay 8.708.664 personas reconocidas como víctimas. Este recuento histórico nos deja varias conclusiones. Primero, el conflicto no solo se debe al narcotráfico, existe un problema de fondo como la desigualdad social y la violencia. Segundo, la transgresión de los derechos humanos y el derecho humanitario se dio al dirigir las acciones contra la población civil. Tercero, el campo es el lugar donde se vivió la verdadera guerra. Cuarto, la justicia restaurativa es la clave para reparar a las víctimas. Considero que esta infografía me dio muchísima información de la cual no tenía conocimiento. Siento que tiene una frase muy cierta, y es que si nosotros no conocemos nuestra historia, estamos condenadas a repetirla, y eso es un problema que tenemos los jóvenes de ahora. Los jóvenes de ahora no estamos dispuestos a leer, a informarnos sobre las cosas del pasado, y no tenemos como al menos intentar entender a esas personas que fueron víctimas del conflicto armado. Considero que es supremamente importante que nos llenemos de toda esta información para entender que a pesar de todo este pasado, todavía puede haber una opción, y entender que la violencia no se debe pelear con violencia, porque eso es lo que nos ha traído toda esta situación de corrupción, de peleas, de guerras que ha tenido Colombia todo a lo largo de su historia. Hola, mi nombre es Camilo y la opinión que tengo frente al conflicto armado es que este ha sido un periodo de la historia de nuestro país el cual ha traído mucho daño. Es un conflicto que ha traído muerte, que ha traído desplazamientos, que ha traído secuestros que han afectado pues mucho a nuestro país. Es un conflicto que, como podemos ver en el infograma de Vivian, lleva muchos años ya de existir, y que incluso hoy en día existen grupos armados que llevan este conflicto y continúan esta violencia, sobre todo en las áreas rurales, que son las personas que más afectadas se ven en este conflicto. Por eso es importante que se siga adelante con el proceso que se realizó de paz,
y que se implemente de la mejor manera y que nuestra sociedad aprenda a que debemos perdonar y seguir adelante y dejar atrás toda esta violencia que lo único que trae es daño y evita pues que Colombia pueda seguir adelante. Pues primero que todo decir que me pareció demasiado interesante el trabajo, ya que pues nos muestra en una línea de tiempo todos los conflictos que hemos tenido en Colombia, ya sea desde nuestra época de independencia al transcurrir de los años hasta llegar a nuestra actualidad. Eh, Ver cómo desgraciadamente nuestra historia está marcada por un poco de sangre, pero pues en cierta manera en sus inicios, en la época de independencia, pues era algo necesario. Ya con el tiempo se volvió, pues en mi opinión, algo estúpido, como una guerra entre partidos. No, no sé, no le veo como un acierto matarnos por decisiones políticas, ¿no? En vez de luchar todos juntos para pues ser un mejor país. También en la época del nacimiento de las guerrillas, en los años 60, 70, que en sus inicios se plantearon como unos partidos o como ir en contra del Estado en sus manejos del país. Lo que pasa es que estos grupos se dieron cuenta de que podían ganar dinero con el narcotráfico y bueno, comenzaron a hacer de los suyos, a ganar territorio y hasta el día de hoy pues afortunadamente pues quedan dos grupos activos que se conocen, que es el ELN y las disidencias de las FARC y pues esperar que en algún momento podamos salir de esta situación y que realmente en Colombia pueda haber paz. En mi opinión personal, creo que lo que llamamos conflicto siempre acude al final a un conflicto de intereses. Alguien se lucra tras el caos, como en las conquistas antiguamente o simplemente lo que vivimos actual, que es que predican un ideal agradable a las masas y al final se dedican a la extorsión, terrorismo, narcotráfico, para que sus líderes se llenen de dinero y cosas así. Con mi familia tuvimos una situación no muy agradable frente al conflicto sobre los años 2000. Después de la toma del pueblo había una correderilla entre guerrilla y ejército. Donde vivíamos era una finca con una topografía que al parecer era agradable para acampar, entonces una semana estaban unos, otra semana estaban los otros, entonces se creaba mucho miedo y zozobra en la casa con nosotros. Éramos dos varones, yo estaba por cumplir los 12 años y mi hermana, inclusive ahí vivía un primo de nosotros. Entonces pues siempre había miedo, nada agradable. A cualquier momento podían encontrarse en el predio los dos grupos, tanto ejército como guerrilla, y formarse una balacera allí peligroso para todos. Entonces pues una vez hicieron una reunión en la que dijeron que iban a reclutar mayores de 12 años. Obviamente la decisión que tomaron en casa fue huir. Terminamos en la ciudad como campesinos, en un barrio no muy agradable, muy peligroso la verdad. Y pues fue un cambio de vida, la economía pues mucho tiempo que no se estabilizó, es más pues aún no logra estabilizarse mucho. Pero bueno, gracias a Dios estamos todos vivos. No entiendo cómo el egoísmo y esas ganas por el dinero de muchos puede afectar a tantas personas.